Bienvenido. Todo listo. Todo preparado. 3, 2, 1. Comenzamos. Muy buenos días, queridos amigos y compañeros que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Nosotros somos una pequeña comisión de quinto A de Informática del Politécnico Agustín Bonilla de Pimentel, de la provincia Duarte, de la República Dominicana. En el día de hoy les estaremos hablando sobre una sustancia química que lleva por nombre el etano. Pero antes de nosotros comenzar a desarrollar este tema, primero conozcamos los expositores de este tema, cuáles son Adrián Nefrías, Isaías Paulino, Nick Sánchez, Neuris, alia Papacito y Darling Portolatín quien le habla. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Muchas personas se han estado preguntando qué es el etano y obviamente también ustedes se hacen esta misma pregunta. El etano es un compuesto orgánico que pertenece a la familia de los alcanos. Su fórmula molecular es C7H16. Lo que esto significa es que está conformado por 7 átomos de carbono y 16 de hidrógeno. Como podemos observar en esta hermosa maqueta, vemos como nos dice que la molécula es C7. C7 en este caso representa 7 carbonos. Mírenlo aquí. El carbón en esta maqueta está representado por un color blanco, que son estos que podemos observar aquí. También nos dice que está conformado por 16H16, que son 16 hidrógenos. Los hidrógenos están representados en esta maqueta por el color rojo. Lo podemos observar aquí. Estas bolas que vemos aquí del color rojo son los hidrógenos. También nos dice que estos átomos de carbono están unidos entre sí por enlaces simples, que son estos. También se unen a lo que son los hidrógenos por los mismos enlaces simples. El etano es un líquido incoloro y volátil que a temperatura ambiente tiene un olor característico al de la gasolina. Esta estructura molecular no es polar. Lo que esto significa es que no se disuelve en el agua, pero sí en otros solventes orgánicos. El nombre etano proviene del prefijo het, que indica que contiene 7 carbonos en su estructura. Además, existen varios isómeros de carbono, pero con una estructura diferente. El más común de esto es el N-etano, que en su estructura lineal tiene 7 carbonos. Este compuesto lo podemos encontrar de manera natural en el petróleo crudo y también lo podemos ver en la gasolina que usamos diariamente como el combustible. Ahora le paso con mi compañera que le estaría hablando sobre otras cosas más. Propiedades físicas. En cuanto a sus propiedades físicas, el etano es un líquido ligero y volátil. Su punto de ebullición es de aproximadamente 98 grados Celsius, lo que significa que hierve a una temperatura relativamente baja. Su punto de fusión es de menos 91 grados Celsius, por lo que se mantiene líquido incluso en climas muy fríos. Tiene una densidad de 0.684 gramos por mililitro, siendo menos denso que el agua. Es insoluble en agua, pero soluble en solventes no polares como el éter, el cloroformo o el benceno. También es importante mencionar que el etano es muy volátil, lo que significa que se evapora fácilmente y además es altamente inflamable, por lo que debe manejarse con cuidado. Todas estas propiedades físicas se deben a que el etano es una molécula no polar y las fuerzas que mantienen sus moléculas unidas son débiles, llamadas fuerzas de dispersión de London. Estas fuerzas dependen del tamaño de la molécula,
Por eso el etano, que tiene 7 carbonos, es líquido, mientras que los alcanos más pequeños como el metano o el etano son gases. El heptano tiene muy pocas reacciones químicas debido a que los alcanos son muy estables. Sin embargo, existen reacciones muy importantes que debemos de conocer. Una de ellas es la reacción de combustión, donde el heptano reacciona con el oxígeno generando dióxido de carbono y agua, lo que produce una gran cantidad de luz y energía. La ecuación para la reacción de combustión es la siguiente que se verá en pantalla. Como se aprecia, en esta ecuación se puede dividir en dos partes principales, divididas por la flecha, lo que indica que se produció un cambio químico. En la parte de los reactivos, que es la parte izquierda, se muestra primero C7H16. Esa molécula es el heptano. Estas moléculas deben de tener un número a la izquierda del todo, llamado coeficiente. En este caso, su coeficiente es 1, que por ser implícito nos describe lo que indica ser una molécula de heptano. Por otra parte, en la sección de reactivos se muestra que el heptano tiene una reacción con el oxígeno, cuyo coeficiente es de 11, lo que da a saber que necesita 11 moléculas de oxígeno para realizar el proceso de combustión. Ahora, en la parte derecha de la flecha, que es el producto, se muestra de primeras el CO2, dióxido de carbono. Ese es el principal componente de combustión completa, con un coeficiente de 7 moléculas de dióxido de carbono. Por otra parte, se muestra el H2O, el agua. Se utiliza para contener hidrógeno generalmente en forma de vapor, teniendo 8 moléculas de agua necesarias para el proceso. Y por último, pero no menos importante, la energía es la reacción exotérmica del producto, es decir, todo el calor en el entorno para la combustión del heptano en el proceso de transferencia de energía. Dentro de toda esta ecuación se pueden realizar variaciones en el oxígeno con otros oxidantes como lo puede ser el cloro, el bromo o el yodo, pero esos funcionan bajo ciertas condiciones como la presencia de luz ultravioleta en una reacción llamada halogenación, donde uno o más átomos de hidrógeno se sustituyen por átomos de halógeno. Sin embargo, el heptano no reacciona con ácidos, bases ni oxidantes débiles, lo cual demuestra su baja reactividad química. Esto lo hace relativamente seguro para usar en laboratorios y en la industria. Facilísimo, ¿verdad? Muy buenas tardes, mi nombre es Nori Daniel y vengo a hablar sobre usos e importancia. El etano tiene una gran importancia industrial y tecnológica. Uno de sus principales usos es en la determinación del número de octanos de las gasolinas. En escala, el octano se utiliza como referencia con un valor de 0 octanos, porque su combustión es irregular y puede causar detonaciones en los motores. Gracias a esta comparación se puede medir la calidad de una gasolina y su capacidad para evitar el golpeteo del motor. Además, el etano se usa como disolvente orgánico en laboratorios químicos, especialmente para disolver sustancias no polares como grasa, aceite, cera y resina. También se utiliza en la fabricación de productos de limpieza, adhesivos, pegamentos industriales, investigaciones científicas relacionadas como la combustión y la termodinámica. Su estabilidad y facilidad para evaporarse lo hacen un compuesto muy útil en distintas áreas industriales. Finalmente hablaremos de la fuerza intermolecular del etano y una conclusión general. La molécula del etano se mantiene unida por fuerzas de dispersión de London, que son un tipo de fuerza de Van der Waals. Estas se originan por pequeños cambios momentáneos en la distribución de electrones que se creen dípolos instalados. En resumen, el etano es un hidrocarburo popular, poco creativo, pero con un papel fundamental en industrias de los combustibles. Bueno, de mi parte y muchas gracias.